Una mínima actualización de lo que está pasando en el conflicto bélico allí entre Rusia y Ucrania. Los tanques rusos están en las puertas de Kiev en su estrategia de rodear las grandes ciudades de Ucrania, agravando el éxodo, obviamente, de las personas que están huyendo, ¿no? Del país a través de los corredores humanitarios que a veces se configuran de manera adecuada y otras veces no, y no pueden lograr sus objetivos. Las operaciones militares siguieron en paralelo de las primeras negociaciones de alto nivel que se sabe que están ocurriendo entre Rusia y Ucrania, donde no se ha logrado el objetivo de un alto el fuego. Por otra parte, Rusia ha convocado a Naciones Unidas por posibles armas biológicas en Ucrania. Esto también se ha conocido en las últimas horas. En definitiva, estamos hablando de una situación que se complica minuto a minuto y nos pareció interesante analizarla desde este lado del planeta. Por eso invitamos esta mañana y le damos la bienvenida al coronel retirado Yamandulesa, ex asesor de Naciones Unidas en Nueva York. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, una formación académica realmente extensa, licenciado en Ciencias Militares, diplomado en Derechos Humanos en la Universidad Católica, diplomado como oficial de Estado Mayor en el Instituto Militar de Estudios Superiores de Montevideo, también diplomado en el Centro George Marshall de los Estados Unidos en temas de seguridad. O sea, una vasta trayectoria que de alguna manera entonces está avalando esta invitación para hablar de qué es lo que está pasando allí, ¿no? ¿Qué balance puede hacer usted al día de hoy en su experiencia en estos temas? Bueno, buenos días. El balance es bastante complejo, ¿no? Porque es una situación que cambia minuto a minuto. Sí. Las actualizaciones deben realizarse en forma permanente, pero lo que sí es claro es que no se visualiza una definición muy rápida desde el punto de vista diplomático. Lo tuvimos la prueba ayer en el último encuentro de los ministros de Relaciones Exteriores, y que el avance de las tropas rusas se está realizando en parte de acuerdo a lo planificado, no de repente a la velocidad que hubieran pretendido en la planificación previa por diferentes factores que imagino que deben haber sido analizados también por ellos, pero que van llevando a la toma de objetivos que en algún momento lleven a que el punto de las negociaciones sea la única salida. Hay un momento en el cual Rusia va a lograr o va a tratar de lograr sus objetivos y que les va a permitir estar en condiciones de hacer una negociación, no diría más seria, pero ya sobre bases más ciertas que las que se puedan estar realizando en este momento, en el cual están en pleno desarrollo las operaciones. Y si analizamos específicamente lo que es la estrategia militar rusa, ¿ha sido la adecuada para esos fines, para esos objetivos? Obviamente sí le ha costado lo que es la resistencia de los ucranianos, pero la estrategia desde el punto de vista militar, sí, ¿es la correcta? Sí, se puede decir que es la correcta, y es la correcta acorde a la doctrina que han tenido históricamente las Fuerzas Armadas rusas. Lo que quizá para el mundo en general pueda ser una sorpresa es la resistencia que ha presentado Ucrania. Generalmente se habla de números, de balance, y indudablemente es una de las mejores Fuerzas Armadas del mundo, las mejor equipadas, como las de Rusia. Pero no debemos olvidar que, por ejemplo, en el año 2014, cuando se realiza la toma de Crimea, generó un punto de inflexión en la manera de preparación del ejército ucraniano también. A partir de 2014, Ucrania se replantea la organización de sus Fuerzas Armadas, se replantea el entrenamiento, que tuvo inclusive desde ese entonces asistencia en el entrenamiento, en la preparación de los Estados Unidos, del Reino Unido, que le han dado una preparación y un apresto que es muy importante en lo que estamos viendo hoy en día, en retardar el progreso de la invasión por parte de Rusia y en la organización de esas defensas locales que le están generando realmente problemas en este momento. ¿Y usted piensa, por ejemplo, en un momento se estuvo hablando de la posibilidad de utilizar armas atómicas? Ahora, en las últimas horas, Rusia habla de la eventualidad de armas biológicas en Ucrania. ¿Piensa que esto es un tema de ruido o puede realmente convertirse en una triste realidad?
Es muy difícil a veces, en una situación tan ilógica o tan irracional como la guerra, pensar en razonamientos o en desarrollo de situaciones en forma racional. Yo pienso que Rusia, por ejemplo, es uno de los países que ha suscrito todos los acuerdos de limitación de armas químicas. Pero por otra parte, la situación es... También dijo que no iba a invadir Ucrania. También. Entonces pienso que puede ser también una forma de intimidación, una forma también de acelerar en la apertura de esos corredores humanitarios, que la población civil pueda desaloje esas poblaciones o esas ciudades que en definitiva van a ser sitiadas y eventualmente atacadas para controlar y tener el dominio de la situación y poner a Rusia en una posición más ventajosa para una futura negociación. Eso justamente de la salida de los civiles, ¿qué nos puedes explicar de los corredores humanitarios? ¿Y por qué no hay un cese al fuego? ¿Por qué no hay como un respeto a ese momento? Pero ponernos también en contexto de qué se trata. Bueno, los corredores humanitarios se establecieron inclusive ya en la Segunda Guerra Mundial como una manera de evitar el involucramiento de aquellas personas que no son combatientes, de civiles, de niños, ancianos, personas que no están en condiciones de combatir y que no combaten, alejarlos del riesgo de verse envueltos en acciones bélicas. El problema es que tiene una interpretación doble, digamos. Por el lado del atacante, en este caso, cuanto menos civiles haya en ese camino, facilita el desarrollo de sus operaciones, porque indudablemente lo aleja inclusive de acusaciones de crímenes de guerra, porque es un crimen de guerra atentar contra civiles, contra poblaciones civiles, contra personal no combatiente. Por el lado del defensor, mientras tenga esa población, también le da una cierta cobertura en el otro sentido. Claro, por eso ahí empieza después las dificultades de elegir por dónde van a ser los corredores humanitarios, ¿no? Porque obviamente quien quiere defender en Ucrania su territorio va a tratar de buscar aquellos corredores donde evite la llegada de las fuerzas militares rusas, ¿no? Yo les mencionaba el otro día a colegas de ustedes que, por ejemplo, los corredores humanitarios propuestos por Rusia en un inicio conducían todos a Bielorrusia o a Rusia. Claro. Entonces, si bien nadie va a atacar a esa gente que se evacúe para esos lugares o que se traslade a esos lugares, sí los aleja de la posibilidad de generar un apoyo a una resistencia ucraniana desde otro lado. Como el caso, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial de la resistencia francesa, que tuvo un apoyo muy importante de aquellas personas que pudieron desplazarse fuera del territorio francés y que inclusive eventualmente se prepararon y volvieron a su territorio para defenderlo. ¿Y hay garantías para el respeto de estos corredores o no? Porque a veces no ocurre o no se concretan. Están existiendo dificultades. ¿Por qué no se respetan? Hay dificultades. Inclusive Naciones Unidas designó de inmediato un coordinador de crisis en la región que se sumó a los coordinadores humanitarios de Naciones Unidas y al coordinador residente en Ucrania para facilitar esto. Y las prioridades que tienen ellos básicamente son tres. La primera de ellas, evitar que la población civil se vea envuelta en las acciones militares. La segunda, facilitar esa apertura de los corredores humanitarios, tratar de garantizar que esos corredores humanitarios funcionen. Y la tercera es una mediación entre ambas partes para aquellas personas que no se han evacuado, que no han podido, que no han tenido posibilidades, ser apoyadas con ayuda humanitaria. Y ese coordinador, por las últimas referencias e información que se tiene, ha tenido dificultades también para poder desarrollar su actividad. Tenemos que ver que es un contexto en una guerra es un contexto crítico y sumamente caótico en el punto de vista de las comunicaciones. Entonces, de repente, se acuerda sí el alto el fuego, pero no sé si no llega la información para puede haber una demora en la información o alguna situación que escapa al control de los propios comandantes en el terreno. Yamandú, volviendo a lo que decías al principio,
Ayer escuchando a Lavrov, el canciller ruso, estábamos en una historia distinta, ¿no? Lavrov entiende que ¿qué invasión me está hablando?, le dice. Parece hasta como un chiste, ¿no? Después de haber bombardeado el hospital de Mariupol, donde aclaró, no, pero el bombardeado del hospital, no, pero no había, nosotros chequeamos que no había, era un centro de asistencia a fascistas de extrema derecha, la explicación que dio era bastante vaga, ¿no? O sea, si hay tanta diferencia en lo que entendemos que está sucediendo, ¿no? O sea, no sé si está haciendo un juego el propio Lavrov y el propio Putin, ¿no? Determinando o justificando la invasión como una no invasión, está re difícil, ¿no? Como tú bien dijiste, tiene que pasar muchas cosas y muchas cosas terribles para que Rusia se encuentre en una posición, en un hándicap para poder presionar a Ucrania a que... ¿A qué? O sea, porque ya no le está sirviendo, la pregunta que te quiero hacer es esta. Me parece que ya no le está sirviendo que le reconozcan a Crimea, que reconozcan la cuenca del Donetsk como independiente. ¿Qué más pretende hoy? Y que no sé, ya el propio Zelensky dijo que había quedado decepcionado de la OTAN. O sea, que no le habían dado pelota, que no le habían ayudado, o sea que podría prescindir de la OTAN. La Unión Europea ayer fue muy complicada, le pidió, hay una aceleración, a la Unión le dijeron que bueno, que no es tan fácil. ¿Estaría más o menos todo dado para una negociación y que los intereses rusos, que en sus orígenes eran eso, ¿no? Básicamente no OTAN, no Unión Europea, la cuenca del Donetsk, Crimea? ¿Qué más quiere hoy para pararla? ¿Qué más, qué es lo que pretende Putin? Es muy difícil tratar de ver cuál es el objetivo político final que se plantea en este momento. Pero tenemos que ver que la guerra se desarrolla en un espacio multidimensional y un espacio muy importante lo ocupan los medios también. Entonces, es muy difícil saber cuál es el punto cierto. Lavrov dice una cosa, el gobierno de Ucrania dice otra, porque es todo parte también de la guerra de información que se lleva, de información y desinformación. Los objetivos, yo creo que Rusia en particular lo que pretende en todo esto es dar un mensaje de, bueno, que la OTAN no se desplace más hacia el este. Tenemos que ver que además vemos el mapa y todo parece muy lejos, pero Kiev de Berlín está lo mismo que de acá, Florianópolis, para llevarlo a una relación de distancia que el televidente pueda ver. Varsovia de Kiev está Montevideo Artigas, un poquito más. Entonces, es muy próximo. Ya en el 2014, Rusia manifestó su disconformidad con la pretensión de la OTAN y de Estados Unidos de desplegar misiles, antimisiles en Polonia, misiles interceptores en Polonia. Polonia es uno de los integrantes hoy en día de la OTAN que está más al este, pero también de los que está más fortalecido desde el punto de vista militar también. Entonces, lo que está buscando, me parece a mí, es un poco generar espacio, generar una distancia de seguridad de sus propios intereses y de su propio territorio. Y Ucrania es el último territorio, digamos, que está entre el avance, digamos, exacto del lugar más avanzado de la Unión de la OTAN hacia el este. Veamos el mapa de la OTAN en 1949 cuando se creó y veámoslo ahora. Se ha avanzado muchísimo hacia el este, ¿no? Las últimas incorporaciones a la OTAN han sido en el 2020. Claro. Entonces, con países muy pequeños, pero que políticamente y estratégicamente van generándole una cierta presión a Rusia, que es lógico. Es un país, el país más grande del mundo desde el punto de vista territorial, una primera potencia mundial en términos de armamento, y es lógico que también pueda verse amenazado por esa presencia de la OTAN. Claro, y en ese sentido, la presencia de la OTAN y digamos, de alguna forma, todas las medidas
que se están imponiendo contra Rusia y que se están diciendo que se van a intensificar más, ¿abre la posibilidad, aunque más no sea lejana, de que esto se extienda un poco más, que esta guerra avance más hacia otros lugares? ¿O Putin se va a quedar tranquilo? En este momento yo diría que no, pero la evolución es tan rápida, e inclusive podemos ver hasta una cierta, que se dio el momento justo, por decirlo así, desde el punto de vista del liderazgo a nivel de Atlántico Norte y de Estados Unidos. O sea, la salida de Merkel, después de muchos años de liderazgo, no solo de Alemania, sino de toda la Unión Europea, genera ahí una cierta, no digo ausencia total de liderazgo, pero sí... Lo tenía cortito Merkel a Putin. Claro, pero un liderazgo predominante, pero tenía un diálogo directo con Putin. Entonces, como que se tienen que ir acomodando todas esas piezas. Inclusive, en un principio, si ustedes recuerdan, en los primeros días, se adujo que la reacción en la toma de medidas por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos había sido un poco lenta. O sea, si uno mira, ha sido la toma de medidas ha ido en una espiral quizás mayor inclusive que la propia ofensiva pero rusa. Capaz que justamente previendo eso, ¿no? Digo, de no generalizar una guerra, seguramente se va andando despacio, justamente evitando justamente eso. Las porque posibilidades. Si la tensión es, claro, es macra de entrada, se queman todas las cartas de entrada, puede ser complicado. Sí, yo creo que inclusive ha sido fundamental en esta situación, y es válido hasta formular dos hipótesis. ¿Qué hubiera pasado si Ucrania hubiera sido miembro de la OTAN? ¿Estaríamos viviendo esto? ¿Sí o no? Claro. Yo pienso que existe una gran posibilidad de que no se estuviera viviendo esto. Entonces, hay también reacciones de por qué no se asume un papel desde la OTAN o desde Estados Unidos más intenso, activo en la defensa de Ucrania. Pero la propia Carta Orgánica de la OTAN, en su artículo 5, es clara de que es una alianza defensiva y que sí, si es un miembro de la OTAN el que es agredido o atacado, es como una agresión a toda la organización. Exactamente. Entonces, son caminos muy difíciles de recorrer cuando se están desarrollando las operaciones y cuando, en este caso, quien tiene la iniciativa es Rusia. Entonces, ¿Te llamó la atención la resistencia de Ucrania? No. No, para nada. No. No por diversos factores. Uno es el que mencionaba el cambio en la estructura que se planteó desde 2014 a la fecha. Estamos hablando de 8 años. Y Yamandú, cuando se prendió Chernobyl, ¿cómo se metían los bomberos a apagar el fuego? Son machos de verdad, o sea, realmente son corajudos. O sea, sí, y pueblo corajudo. Y se conocen mucho, digo, a pesar de la crudeza de esto, de este combate, son pueblos hermanos que tienen orígenes comunes, que tienen muchas cosas en común. Pero independientemente de eso, el propio presidente Zelensky en los últimos años generó un cambio de mentalidad también en sus Fuerzas Armadas. La cúpula de generales, de oficiales generales que tiene en este momento el ejército ucraniano son generales jóvenes, entrenados en este cambio que se planteó desde el 2014 a la fecha. Entonces, no sorprende tanto, y no sorprende tanto el espíritu nacionalista que tienen y que hace que muchos civiles se integren a la defensa, exacto, que hace que muchos ucranianos en el exterior estén viajando a Ucrania. No solamente las fuerzas militares, sino el peso también de la participación civil. Tenemos que ya cerrar, pero lo más breve posible, ¿cuáles son los posibles finales de esta guerra? ¿Qué pregunta que dijiste? Esa es una pregunta bueno, pero por lo menos, bastante complicada. Los posibles finales pueden ser muchos y muy variados, pero yo me inclino a pensar de que por una cuestión de no extender el conflicto, que tampoco le sirve extender el conflicto a otros países, a Rusia, va a quedar en que va a ser decisiva
la manera en que Rusia tome los objetivos que se plantea, de si cae o no cae Kiev, si se sitia Kiev y demora esa caída, va a generar una dinámica de las negociaciones que van a condicionar hacia dónde se va. Sí. Exacto. El estado final en el cual queden esas operaciones militares va a determinar también el valor específico que tenga uno y otro para hacer las negociaciones. Y ahí va a estar un poco la llave del fin del conflicto. Coronel retirado Yamandu Leza, muchas gracias por haber venido esta mañana, muy claro en todo lo que explicó. Espero que sí. Muchas gracias. Muy bien, por lo menos para ayornarnos en lo que está pasando por esa zona del mundo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buena jornada.